Días, mi nombre es Samantha Michelle García Cerrud, del grupo 3704 de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este caso, yo les voy a presentar la sesión clínico-patológica del módulo de patología renal para la materia de anatomía patológica. Comenzaremos con la ficha de identificación. En esta nos refieren que tiene una edad de 26 años, su sexo es femenino, su origen es en Sao Paulo, en Brasil, así como su lugar de residencia y el servicio en el que fue recibida fue en medicina interna. Sin embargo, no nos menciona ningún otro dato acerca de la ficha de identificación, ni tampoco quiénes fueron los prosectores, revisores, ni los médicos tratantes de la paciente. Ahora pasaremos a los antecedentes. En el caso de los antecedentes heredofamiliares, estos fueron preguntados y negados. Los antecedentes personales no patológicos, los hallazgos más importantes es que la paciente refiere haber fumado y tener un consumo leve de alcohol, pero no nos indica cuántos cigarrillos consumía al día, ni cuántos gramos de alcohol, ni durante cuánto tiempo fumó, ni consumió alcohol. En el caso de los antecedentes personales patológicos, estos de igual forma fueron preguntados y negados. Y de los antecedentes ginecobstétricos, los más importantes es que la paciente ya había tenido 2 gestas, de las cuales una fue por cesárea hace 6 años y la otra fue por parto vaginal hace 4 años. Ahora, hablando del padecimiento actual, tenemos un paciente femenino de 26 años de edad que ingresa al servicio de medicina interna por presentar dolor en el flanco derecho desde hace 2 meses. Inicialmente, este dolor duraba 30 minutos y desencadenaba cuando se realizaba esfuerzo o flexión del tronco, además de que cedía o mejoraba con el reposo. Gradualmente, este dolor se volvió más frecuente e intenso y venía acompañado de rigidez abdominal, así como un aumento del volumen abdominal, alcanzando proporciones que parecían las de un embarazo avanzado. De igual forma, nos informa una pérdida de peso de 3 kilogramos en este periodo, con hinchazón postprandial y disnea de esfuerzo progresiva. No nos refiere a haber presentado fiebre a lo largo de estos 2 meses. Pasando a la exploración física, los datos más importantes que se encontraron es que la paciente pesaba 57 kilogramos, tenía una talla de 1.59 metros y una tensión arterial de 120/80 milímetros de mercurio, así como una frecuencia cardíaca de 62 latidos por minuto, y se encontraba febril. Como podemos ver, todos estos datos se encuentran normales. A la exploración abdominal se encontró un abdomen asimétrico con una masa dura, palpable y dolorosa que desplazaba el hígado hacia adelante y hacia la izquierda. Posteriormente se realizaron exámenes de laboratorio y gabinete. Se realizó una radiografía abdominal en la cual podemos ver que se encontró una opacidad homogénea que ocupaba prácticamente todo el hemiabdomen derecho y de igual forma, como podemos observar, las asas intestinales están desplazadas hacia la izquierda. También se solicitó una tomografía abdominal en la cual se reveló una enorme masa heterogénea retroperitoneal con medidas de 18 por 17 por 8.7 centímetros, la cual ocupaba prácticamente la totalidad del lado derecho del abdomen y se encontraba íntimamente relacionada con el polo inferior del riñón derecho, además de que estaba altamente vascularizada, presentando vasos adyacentes a su porción inferior, y algo muy importante es que presentaba una densidad predominantemente de tejido adiposo. De igual forma, en esta tomografía abdominal se encontró que la glándula suprarrenal derecha, el páncreas y el intestino estaban desplazados hacia la izquierda. Y bueno, aquí tenemos las imágenes de la tomografía. En esta primera imagen podemos ver una tomografía abdominal en fase portal en el cual tenemos un corte coronal y lo que podemos observar es que hay una masa enorme que sobrepasa la línea media del cuerpo, está compuesta principalmente por tejido adiposo y como podemos ver el riñón derecho también se encuentra desplazado medialmente. Y en estas siguientes 3 imágenes de la tomografía que se le realizó a la paciente, podemos observar que es una tomografía axial, de la cual en la imagen B es una fase arterial y en la fase C estamos en una fase portal. Aquí lo que podemos observar es una enorme masa que sobrepasa la línea media del cuerpo y como podemos observar está principalmente compuesta de tejido adiposo y está íntimamente vascularizada y también relacionada con lo que sería el polo inferior del riñón derecho. También se le realizó una tomografía torácica debido a la disnea que refirió la paciente.
en la cual se encontró la presencia de múltiples quistes en los pulmones y estos se encontraban en los ápices y en los senos costofrénicos. Esto es muy importante ya que son hallazgos compatibles con el diagnóstico de linfangio y leiomiomatosis. De igual forma, se realizó una prueba de función respiratoria que tuvo resultados normales y una tomografía tanto de la cabeza así como una ecocardiografía, en la cual en ninguna de estas dos se encontraron hallazgos patológicos. Y bueno, aquí tenemos básicamente lo que serían la tomografía. En la imagen A tenemos un corte coronal, y en la imagen B y C tenemos un corte sagital. El B es un corte sagital derecho y el C es un corte sagital izquierdo. Como podemos observar, en estas tres imágenes tenemos la presencia de múltiples quistes que son homogéneos, además de que tienen distintas formas y dimensiones. Y como podemos ver, se encuentran distribuidos difusamente, pero prácticamente en todos los campos pulmonares, incluyendo tanto los ápices como los senos costofrénicos. Y bueno, esto es muy importante. Acerca de esta enfermedad, la linfangioleiomyomatosis, les voy a hablar posteriormente. De igual forma, se realizó un ultrasonido en el cual se encontró una masa predominantemente congénica con bordes poco definidos que ocupaba tanto el epigastrio como el mesogastrio. No permitía la identificación del páncreas ni de estructuras adyacentes y difuminaba el tejido adiposo intraperitoneal y el retroperitoneal. Además de que las asas intestinales se encontraban desplazadas a la izquierda y el riñón derecho también estaba desplazado anteriormente y hacia la izquierda. No contamos con imágenes del ultrasonido que se le hizo a la paciente. Ahora pasando con los exámenes de laboratorio, se le realizó una biometría hemática en la cual se reportaron los niveles de hemoglobina, hematocrito, leucocitos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos y plaquetas. Como podemos ver, en esta columna tenemos los valores de referencia y en esta otra columna tenemos los resultados de la paciente y todos los resultados de la paciente entran dentro de los rangos normales. De igual forma, se le realizó una química sanguínea de la cual nos reportaron los niveles de glucosa, creatinina, urea, sodio, potasio, albúmina, proteínas totales y la proteína C reactiva. En esta columna están los valores de referencia y en esta columna los resultados de la paciente, que de igual forma todos serán normales. Se le realizó un uroanálisis, el cual también tuvo un resultado normal y pruebas de antígenos. Se le realizó la prueba para el antígeno carcinoembrionario y aquí tenemos los resultados de la paciente y en esta otra columna tenemos los valores de referencia. Como podemos ver, el valor salió normal. También se le realizó una prueba de antígeno para el antígeno de cáncer 125, que está muy relacionado con el cáncer de ovario, y también los valores fueron normales. También se le realizó una prueba de antígeno para el antígeno de carbohidrato 15-3, el cual está muy relacionado con la aparición de cáncer de mama, y también para el antígeno de carbohidrato 19-9, que de igual forma se ha visto que está muy relacionado con el cáncer de páncreas. Y bueno, todos los resultados fueron normales comparados con los valores de referencia. Ahora, pasando hacia la evolución y el tratamiento, vamos a ver que de acuerdo a los hallazgos clínicos, los exámenes de laboratorio y gabinete, se empezó a sospechar el diagnóstico del angiomiolipoma, por lo cual se indicó realizar cirugía debido al tamaño del tumor. Algo muy importante es que en el caso del angiomiolipoma está indicado que se realice una laparotomía cuando el tumor mide más de 4 centímetros de diámetro. Sin embargo, previo a la cirugía, nuestra paciente presentó empeoramiento del dolor, hipotensión y palidez, además de que los niveles de hemoglobina descendieron 5.3 gramos sobre decilitro y los niveles de hematocrito descendieron en un 16.9%. Debido a esta hipotensión, palidez, la exacerbación del dolor y los resultados de hemoglobina y del hematocrito, se decidió realizar una laparotomía de urgencia en la cual se encontró una masa tumoral grande intraperitoneal que se originaba de la cara anterior del riñón derecho y tenía un peso de 2.700 gramos, además de que también se vio que la arteria adrenal y la arteria renal derecha eran las que vascularizaban este tumor. Se extirpó tanto el riñón derecho, la glándula adrenal derecha y la masa tumoral. Posteriormente se dio la recuperación postoperatoria, la cual transcurrió sin incidentes, y la paciente fue dada de alta 9 días después. Ahora pasando con la descripción macroscópica, se vio que esta masa tumoral tenía un peso de 2.700 gramos y un tamaño de 24 centímetros en su eje longitudinal.
Como podemos observar en el caso de la imagen B o la fotografía con la letra B, hay una gran cantidad de hemorragias en esta masa tumoral, así como tejido adiposo, y algo que podemos observar aquí es que estaba cubierta con el peritoneo. Mientras que en el caso de la fotografía con la imagen C, podemos observar la gran cantidad de tejido adiposo que contenía esta masa tumoral. De igual forma, se encontró que el riñón derecho estaba en el centro de la masa tumoral y como podemos observar, sus bordes no se encuentran bien delimitados, además de que el polo inferior, su contorno no se encuentra de igual forma bien delimitado y se pierde. Posteriormente se hizo una descripción, vamos a pasar a la descripción microscópica más bien, porque pues como sabemos se tiene que tomar una muestra de tejido para poder ver si efectivamente era el angiomiolipoma, por lo cual se halló que este tumor estaba compuesto por adipocitos maduros, vasos sanguíneos que tenían paredes gruesas con hialinización de la capa media y haces entrelazados de músculo liso con arreglo perivascular, como podemos observar en estas dos microfotografías. Posteriormente se hizo un panel inmunohistoquímico en el cual en la imagen A podemos ver cómo es positivo para actina muscular. En el caso de la imagen B fue positivo para el antígeno de melanoma HMB45 y en el caso de la imagen C fue positivo para melan A. Estas pruebas del panel inmunohistoquímico se hicieron en el componente muscular de la neoplasia. Es muy importante recordar esto. Ahora les voy a hablar acerca del angiomiolipoma. Esta es la enfermedad principal que presentó nuestra paciente. Va a ser una neoplasia benigna o se define como una neoplasia benigna que va a estar caracterizada por la presencia de una gran cantidad de tejido adiposo maduro, así como vasos sanguíneos aberrantes y músculo liso. Su prevalencia es muy baja, es de un 1 a un 3% y el 80% de los casos son esporádicos. Y usualmente se dan por mutaciones en el gen que es el complejo de esclerosis tuberosa 2. Este va a codificar para una proteína llamada tuberina, mientras que el 20% de los casos restantes están relacionados con la aparición del síndrome de esclerosis tuberosa, del cual les hablaré posteriormente. Algo que tenemos que recordar acerca del angiomiolipoma es que este va a ser derivado de una proliferación clonal de células epitelioides perivasculares, además de que este va a ser positivo tanto para actina como para el antígeno de melanoma HMB45. Esto es importante porque, muchas veces llega a simular al carcinoma de células claras, pero algo que nos puede ayudar a distinguirlo de este carcinoma es el hecho de que el carcinoma de células claras no va a ser positivo al antígeno de melanoma HMB45. También es importante mencionar que el 40% de los pacientes va a presentar la tríada clásica, que es dolor abdominal, una masa palpable abdominal, así como hematuria. En el caso de nuestra paciente, pues esta no presentó la hematuria, pero sí el dolor abdominal y la masa palpable. Sin embargo, el mayor riesgo que tienen los pacientes con angiomiolipoma es el caso de que se presente una hemorragia, en el cual básicamente se da una embolización arterial y el diagnóstico se hace tomando pruebas tanto inmunohistoquímicas como viendo los resultados histológicos, que van a tener estas características que ya les mencioné: adipocitos maduros, estos vasos sanguíneos con una pared muy gruesa, así como haces de músculo liso que se encuentran entrelazados y suelen ser positivos a la actina muscular y principalmente al antígeno de melanoma HMB45, por lo cual finalmente se llegó a la conclusión de que efectivamente la paciente sí presentaba un angiomiolipoma. Ahora les voy a hablar acerca del complejo de esclerosis tuberosa o el síndrome de esclerosis tuberosa. ¿Por qué? Porque como les acabo de mencionar, el angiomiolipoma, un 20% tiene que ver o está relacionado con la aparición de este síndrome, pero este síndrome va a ser una mutación a nivel de las células germinales y sobre todo se va a presentar en lo que sería el complejo de esclerosis tuberosa 1. ¿Cómo se define este síndrome? Básicamente es un trastorno genético que se está caracterizado por un síndrome neurocutáneo, es autosómico dominante, en el que van a aparecer una gran cantidad de neoplasias, y usualmente estos son amartomas. Estos amartomas suelen aparecer en el encéfalo, en el riñón, en el corazón, en los ojos, en los pulmones y en la piel principalmente. Y básicamente el diagnóstico lo vamos a obtener de dos maneras, el definitivo. Uno es el hecho de que encontremos la mutación
de TSC1 o de TSC2 en el DNA del tejido normal, o bien la segunda es que se sacó criterios mayores y criterios menores. Entonces, si cumple con 2 criterios mayores, puedes decir que el paciente ya tiene síndrome de esclerosis tuberosa. Y si cumple con un criterio mayor, pero 2 o más menores, también se considera que el paciente sí tiene esclerosis tuberosa. En el caso de estos criterios mayores, podemos ver que se encuentran los angiofibromas, las máculas hipomelanóticas, tubérculos corticales, entre otras cosas. Pero lo que yo quiero resaltar, y por eso se los puse en rojo, es que dentro de los criterios mayores entra el angiomiolipoma renal, así como la linfangioleiomyomatosis. Ahora con esto, pues les voy a hablar de la linfangioleiomyomatosis. Este básicamente es un crecimiento progresivo de las células musculares en pulmón y en los vasos sanguíneos pulmonares, así como en la pleura. Es rarísimo que se presente, pero básicamente solo es en mujeres jóvenes, aunque se ha visto que hay casos en ciertas mujeres que son posmenopáusicas. Lo que principalmente refieren estos pacientes es disnea, pero también pueden presentar tos, dolor torácico, hemoptisis, y algo que tenemos que cuidar es que muchas veces tienen neumotórax espontáneo. Realmente la razón por la cual es muy importante aquí mencionar o explicarles la linfangioleiomyomatosis es porque esta está también muy relacionada con el angiomiolipoma renal. Usualmente cuando tienes angiomiolipoma renal esporádico vas a tener la linfangioleiomyomatosis, que es el caso de nuestra paciente. Y bueno, en los criterios menores podemos ver que tenemos quistes óseos, pólipos amartomatosos rectales, entre otras cosas. Algo que se me pasó a mencionar en este momento acerca de la linfangioleiomyomatosis es el hecho de que el diagnóstico lo vamos a sospechar con los hallazgos radiográficos y con los síntomas, pero realmente el definitivo en la actualidad se hace con una tomografía que va a tener las características que ya les mencioné previamente, que es el hecho de que tenga estos quistes, sobre todo en los ápices y en los senos costofrénicos. Pero el diagnóstico definitivo como tal se tendría que hacer por medio de una biopsia, pero como es muy invasiva no se suele hacer. Pero sí es importante mencionar que en el caso de la biopsia vamos a encontrar células musculares que son lisas y atípicas. Básicamente estas van a formar nódulos en el parénquima pulmonar, así como en los vasos sanguíneos, y tenemos de 2 tipos. Unas van a ser células centrales, que son pequeñas y redondas, mientras que otras van a ser células grandes epitelioides que se van a encontrar en la periferia. Actualmente no se cuenta con ningún tratamiento, el único que más o menos se ha visto que es efectivo es el hecho de que se haga un trasplante pulmonar, pero pues algunas veces se les tiende a dar progesterona porque también se ha visto que tiene receptores para progesterona. Y bueno, aquí les puse algo muy importante que es el hecho de que cuando un paciente tiene esta linfangioleiomyomatosis y los angiomiolipomas renales, siempre tenemos que buscar otro criterio, ya sea mayor o menor, que tiene que estar presente. Y si está presente otro criterio además de estos dos, podemos decir que el paciente tiene el síndrome de esclerosis tuberosa. Sin embargo, si no está presente, entonces quiere decir que tanto la linfangioleiomyomatosis así como el angiomiolipoma renal son esporádicos. Y este fue el caso de nuestra paciente, por lo cual se concluyó que no presentaba el complejo de esclerosis tuberosa o el síndrome de esclerosis tuberosa. Finalmente se decidió realizar una prueba genética y esta prueba genética fue en el TSC2, que como les mencioné es el que principalmente va a estar mutado en el caso de los casos esporádicos, y básicamente lo que se encontró en una muestra es que había pérdida de heterocigosidad en el marcador KG8 en el caso del tumor, y en el caso de una muestra de ADN leucocitario reveló que sí había esta heterocigosidad, además de que la muestra de tumor iba a tener amplificado un solo alelo. Pero en otra muestra que se tomó de este angiomiolipoma no se detectó esta pérdida de heterocigosidad, además de que no contaban con suficiente muestra para poder ver si había una segunda mutación. Entonces, finalmente con esto se decidió que sí, efectivamente, era esporádico. Pero de igual forma se realizó un panel inmunohistoquímico y como podemos observar, en el caso de esto pues fue de la masa tumoral y en la imagen A podemos ver cómo es positivo al TSC1 que codifica para la proteína que se le conoce como amartina, y en el caso de la microfotografía B podemos ver que había niveles muy bajos de esta tuberina porque pues podemos ver que no está tan teñido como en el caso de la, por lo cual quiere decir que casi no tenemos tuberina.
comparado con el control. Este es el control. Y bueno, en el caso del tejido renal derecho también se hizo un panel inmunohistoquímico, en el cual podemos observar nuevamente la microfotografía C es el control, y en el caso del A podemos ver que sí tuvo una inmunoreacción positiva a la martina, así como una reacción inmunopositiva hacia la tuberina, lo cual todavía confirma más lo que vimos en la diapositiva anterior, que es el hecho de que el tumor, es decir, el angiomiolipoma, casi no tiene niveles de esta proteína que sería la tuberina. Por lo cual llegamos a nuestros diagnósticos clínicos y anatomopatológicos finales, que son el angiomiolipoma renal y la linfangioleyomyomatosis pulmonar. Ahora vamos a pasar con la correlación clínica. Bueno, como pudimos observar en las pruebas genéticas, tenemos una mutación en el gen que codifica para la tuberina, la cual es un supresor de genes de tumores, por lo cual, o más bien es un supresor de la actividad tumoral, lo cual va a causar que se pierda la función de la tuberina, usualmente se trunca, y esto a su vez va a ocasionar que las células repitan la fase S del ciclo celular, pero no entran a la fase M, lo cual va a ocasionar dos cosas: la presencia de angiomiolipomas y que se desarrolle la linfangioleyomyomatosis. En el caso de los angiomiolipomas, los hallazgos que encontramos a nivel del gabinete fue una masa heterogénea que estaba muy vascularizada y con una densidad de tejido adiposo y estaba íntimamente relacionada con el riñón derecho. Mientras que a nivel anatomopatológico microscópico encontramos que era un tumor compuesto por adipocitos, vasos sanguíneos y músculo liso, el cual era positivo para el antígeno del melanoma HMB45 y la actina. El hecho de que presentemos esta masa, que como también recordemos era muy grande, de 24 centímetros en su eje longitudinal, se manifiesta como un dolor intenso en el flanco derecho, con un aumento del volumen, pérdida de peso y la hinchazón postprandial. Por lo cual, debido al diámetro que presentaba este tumor, se realizó una laparotomía, porque como les mencioné en cierto punto de esta presentación de la sesión clínico-patológica, cuando un tumor que tiene que ser un angiomiolipoma mide más de 4 centímetros, entonces se hace una laparotomía. Si es menor a 3, entonces simplemente se sigue vigilando. Y como les mencioné, esta mutación en la tuberina también nos va a generar la linfangioleyomyomatosis, lo cual va a producir que en la tomografía podamos encontrar múltiples quistes pulmonares que va a conducir a que se dé una disnea de esfuerzo. Pero como los mencioné, no se le dio tratamiento para la linfangioleyomyomatosis debido a que, como tal, todavía no hay un tratamiento efectivo. Por último, veremos el resumen de la enfermedad principal, que es el angiomiolipoma. Esta es una neoplasia benigna de origen mesenquimal, la cual se va a presentar principalmente en mujeres jóvenes y se ha visto que puede ser esporádica y estar asociada con la linfangioleyomyomatosis o bien formar parte de lo que sería el síndrome de esclerosis tuberosa. Los síntomas principales son el dolor abdominal, la hematuria y la masa palpable, aunque la gran mayoría de los casos suelen ser asintomáticos y solo van a empezar a dar síntomas cuando la masa tumoral o la neoplasia ya tiene un tamaño considerable. La complicación más importante y de la que más cuidado tenemos que tener es la hemorragia. Esta debe tratarse rápidamente o nuestro paciente puede entrar en un choque hipovolémico y finalmente morir. Usualmente lo que se prefiere para las hemorragias es hacer una embolización arterial selectiva. Aunque esto no es regla, la gran mayoría de los casos que son esporádicos tienen un angiomiolipoma que es unilateral, y si forman parte del síndrome de esclerosis tuberosa, es decir, son una manifestación de este síndrome, suelen ser bilaterales, además de que van a estar asociados con otras manifestaciones clínicas que ya les mencioné previamente. Como podemos ver en este resumen, la paciente tenía como principal factor de riesgo, tanto para el angiomiolipoma como la linfangioleyomyomatosis, el hecho de que fuera una mujer joven. Ella presentó dolor abdominal y una masa palpable. Y algo que quiero mencionar es que aunque es considerada una neoplasia benigna, se ha visto que hay algunos casos en el cual se puede llegar a malignizar e incluso hay casos reportados donde empieza a afectar a la vena cava inferior. Esto sería todo de mi parte y bueno, por último tenemos a la bibliografía. Espero que esta sesión clínico-patológica haya sido de su agrado. Gracias por su atención.